Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate, porque lo que escucharás puede perseguirte en tus sueños. Antes de comenzar, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde se esconde el terror. Ahora sí, comencemos. Lo que voy a contar no es ficción. No es una de esas historias inventadas que circulan por internet. Esto me pasó a mí, a Carlos Mendoza Reyes, un hombre común de 32 años, de Puebla, México. Durante años trabajé como guardia de seguridad nocturno, y aunque he visto cosas extrañas, nada se compara con lo que viví en la escuela primaria Benito Juárez. Esa escuela está ubicada en las afueras del pueblo, justo al lado del panteón municipal. Cuando digo al lado no exagero. La barda del cementerio y la de la escuela están separadas por apenas 3 metros. Muchos se preguntarán por qué construyeron una escuela tan cerca de un lugar así. La verdad es que el panteón llegó después, cuando el pueblo creció más de lo esperado. Pero eso no hace la situación menos perturbadora. Conseguí el trabajo en marzo del 2022. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos no paraban de llegar. Cuando vi el anuncio en el periódico local, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, demasiado bueno para un trabajo de vigilancia nocturna en una escuela primaria. Eso debió ser mi primera señal de advertencia. La entrevista fue rápida. El director, un hombre mayor llamado Don Arturo, parecía nervioso cuando me explicaba el trabajo. Me dijo que solo debía hacer rondas cada hora, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que nadie entrara. Nada del otro mundo. Lo que me pareció raro fue que insistió mucho en que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía quedarme fuera de la caseta de vigilancia más de lo necesario. También me dijo algo que en ese momento me pareció extraño pero sin importancia. Me pidió que si escuchaba ruidos en los salones, especialmente en el ala este del edificio, no investigara, que simplemente reportara en la bitácora y continuara mi ronda. Cuando le pregunté por qué, se puso más nervioso y solo dijo que eran problemas con las tuberías viejas que hacían eco. No le creí, pero necesitaba el trabajo. Mi primer turno comenzó un lunes. Llegué a las 10 de la noche justo cuando el vigilante del turno anterior, un señor de unos 60 años llamado Don Lucio, estaba saliendo. Lo que nunca olvidaré es la expresión de su cara cuando me vio llegar. Era una mezcla de alivio y algo más. Algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como miedo genuino. Me entregó las llaves sin decir mucho. Solo me dio un consejo que en ese momento me pareció exagerado. Me dijo que nunca mirara hacia el cementerio durante mis rondas, que mantuviera la vista en el suelo o en las puertas de la escuela, pero nunca hacia la barda que separaba ambos lugares. Pensé que estaba senil o que quería asustarme por ser el nuevo, así que solo asentí y le dije que no se preocupara. La caseta de vigilancia era pequeña, con apenas espacio para una silla, un escritorio diminuto y un monitor viejo que mostraba las cámaras de seguridad. Había 6 cámaras en total. Una en la entrada principal, 2 en los pasillos, una en el patio, una en la dirección, y la última apuntaba hacia el estacionamiento. Ninguna enfocaba el ala este de la escuela. Cuando le pregunté a Don Lucio por qué, me dijo que esas cámaras se habían dañado hace años y nunca las repararon por falta de presupuesto. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la caseta revisando mi teléfono, tomando café y acostumbrándome al silencio. Cada tanto miraba los monitores, pero todo estaba quieto. A medianoche hice mi primera ronda. Tomé la linterna grande que colgaba junto a la puerta y salí. El frío de la noche me golpeó de inmediato. No era un frío normal de marzo. Era penetrante, el tipo de frío que se mete en los huesos y no se va. Caminé por el pasillo principal, alumbrando con la linterna las puertas de los salones. Todo estaba en orden. Las puertas cerradas con candado, las ventanas intactas. El único sonido era el de mis pasos resonando en el piso de cemento. Cuando llegué al patio me detuve un momento. Desde ahí se podía ver perfectamente el cementerio. La barda de piedra no era muy alta, quizás 2,5 metros.
La luz de la luna llena iluminaba las lápidas y las cruces. Todo se veía en calma, casi pacífico. Recordé el consejo de don Lucio sobre no mirar hacia allá, pero me pareció tan ridículo que lo ignoré por completo. Era solo un cementerio, un lugar donde descansaban los muertos. No había nada que temer. Terminé la ronda y regresé a la caseta. Todo normal. Anoté en la bitácora que había revisado todos los accesos y que no había novedad. Me senté de nuevo, tomé más café y seguí con mi rutina. A la 1 de la mañana todo seguía tranquilo. A las 2 también. Fue a las 3 de la mañana cuando las cosas empezaron a cambiar. Estaba revisando los monitores cuando noté algo extraño. En la cámara del patio, justo en la esquina de la pantalla, había una sombra que no había visto antes. No era muy definida, solo una mancha oscura que parecía moverse ligeramente. Entrecerré los ojos tratando de ver mejor, pero la calidad de la imagen era pésima. Pensé que quizás era un perro callejero que se había metido de alguna forma. Decidí salir a revisar. Tomé la linterna y caminé hacia el patio. El frío era aún más intenso que en mi ronda anterior. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mí. Cuando llegué al patio no había nada. Ni perros, ni gatos, ni sombras extrañas. Solo el silencio y ese frío que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Estaba a punto de regresar cuando lo escuché. Era un sonido muy suave, casi imperceptible. Parecía venir del ala este de la escuela. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Un sonido rasposo, lento y constante. Me quedé paralizado, recordando las palabras del director sobre no investigar los ruidos en esa área. El sonido continuó por unos segundos más y luego se detuvo. Mi corazón latía con fuerza. La lógica me decía que debía regresar a la caseta y simplemente anotarlo en la bitácora como me habían instruido, pero la curiosidad era más fuerte. Además, era mi trabajo investigar cosas extrañas, ¿no? No podía simplemente ignorar un posible intruso. Caminé lentamente hacia el ala este. Los salones de esa zona eran los más viejos de la escuela. Algunos estaban abandonados desde hacía años, sus ventanas cubiertas con tablones de madera y sus puertas selladas con candados oxidados. La pintura de las paredes estaba descascarada y había manchas de humedad por todos lados. El sonido se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, más claro. Definitivamente era algo pesado siendo arrastrado. Venía del último salón del pasillo, el salón 3B. Me acerqué con la linterna en alto. Mi mano temblaba ligeramente. Cuando llegué a la puerta, el sonido se detuvo de golpe. Pegué mi oído a la puerta de metal. Silencio absoluto. Probé la manija, pero estaba cerrada con llave como debía estar. Iluminé la ventana que daba al pasillo, pero los vidrios estaban tan sucios que era imposible ver el interior. Me quedé ahí parado por un minuto completo esperando escuchar algo más, pero nada pasó. Regresé a la caseta con el corazón todavía acelerado. Anoté en la bitácora que había escuchado ruidos en el ala este, posiblemente las tuberías viejas como había mencionado el director. Pero yo sabía que lo que había escuchado no eran tuberías. Era algo más, algo que no podía explicar. El resto de la noche pasó sin más incidentes. A las 6 de la mañana llegó el intendente, un hombre joven llamado Miguel. Le conté sobre los ruidos, y él solo asintió con una expresión que no pude descifrar. Me dijo que esos ruidos eran comunes, que la escuela era vieja y hacía sonidos raros por la noche. No parecía preocupado, pero tampoco parecía sorprendido. Cuando llegué a mi casa, mi esposa ya estaba despierta preparando el desayuno. Le conté que todo había salido bien, que era un trabajo fácil. No le mencioné los ruidos. No quería preocuparla. Me fui a dormir pensando que quizás todos tenían razón, que solo eran los sonidos normales de un edificio viejo. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Los siguientes 3 días fueron similares. Ruidos ocasionales que venían del ala este, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Sombras en las cámaras que desaparecían cuando iba a investigar. Ese frío penetrante que parecía concentrarse más cerca del cementerio. Cada noche anotaba todo en la bitácora, tratando de convencerme de que había una explicación lógica para todo.
Fue el viernes de esa primera semana cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Esa noche había luna nueva. La oscuridad era más densa, más pesada. Las pocas lámparas del patio apenas iluminaban unos metros a su alrededor. Hice mi ronda de medianoche sin problemas. A la 1 de la mañana, todo seguía normal. Pero a las 2:30, algo apareció en los monitores que hizo que se me helara la sangre. En la cámara del patio, caminando lentamente desde la dirección del cementerio, había una figura. No podía ver detalles por la mala calidad de la imagen, pero era definitivamente una persona. Caminaba de forma extraña, con pasos lentos y rígidos, como si le doliera moverse. La figura se detuvo justo en medio del patio frente a la cámara. Me levanté de un salto, agarré la linterna y salí corriendo. Mi mente estaba dividida entre el miedo y la adrenalina del momento. Alguien había entrado a la escuela y tenía que confrontarlo. Cuando llegué al patio, no había nadie. Iluminé cada rincón con la linterna. Revisé detrás de los árboles, cerca de la barda, en los rincones oscuros. Nada. Era como si la persona se hubiera evaporado. Regresé corriendo a la caseta y rebobiné la grabación. Ahí estaba, la figura en medio del patio. La vi avanzar hasta el centro, detenerse y luego, simplemente desaparecer. No se fue caminando, no corrió, solo dejó de estar ahí de un momento a otro. La imagen no tenía fallas, no había estática ni interferencia. La persona simplemente se desvaneció. Mis manos temblaban mientras escribía en la bitácora. No sabía qué poner. ¿Cómo describes algo así? Terminé escribiendo que había visto a un posible intruso en las cámaras, pero que no lo encontré durante la revisión. Sonaba poco profesional, pero era lo mejor que podía hacer sin parecer que estaba perdiendo la razón. A las 3 de la mañana, los ruidos del ala este comenzaron de nuevo. Esta vez eran diferentes. Ya no era solo el sonido de algo siendo arrastrado. Ahora podía escuchar lo que parecían ser pasos, muchos pasos, como si varias personas caminaran por los salones vacíos. Y entre esos pasos, muy débil pero inconfundible, el sonido de voces. No eran voces normales. Sonaban distantes, ahogadas, como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. No podía distinguir palabras, solo murmullos constantes que subían y bajaban de volumen. El sonido era tan perturbador que sentí náuseas. Esta vez no salí a investigar. Me quedé en la caseta, aferrado a la silla, tratando de controlar mi respiración. Los sonidos continuaron durante casi 1 hora. Voces, pasos, el arrastre de objetos pesados. Todo mezclado en una sinfonía horrible que venía del ala este. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, escuché algo más. Era el sonido de niños riendo, pero no era una risa alegre y juguetona como la que escuchas en un recreo escolar. Era una risa forzada, antinatural, como si alguien o algo estuviera imitando el sonido sin entender realmente lo que significaba. La risa resonó por todo el edificio, rebotando en las paredes y haciendo eco en los pasillos vacíos. Me tapé los oídos con las manos, pero el sonido parecía penetrar de todas formas. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar. No soy una persona especialmente religiosa, pero en ese momento todas las oraciones que mi abuela me había enseñado cuando era niño volvieron a mi mente. Las recité una y otra vez hasta que finalmente los sonidos se detuvieron. Cuando abrí los ojos y quité las manos de mis oídos, todo estaba en silencio nuevamente. Miré el reloj. Eran las 4:15 de la mañana. Había estado tapándome los oídos durante más de 20 minutos. Mis manos me dolían de la presión y mi cuerpo entero temblaba. El resto del turno lo pasé sin salir de la caseta. Cuando llegó Miguel a las 6, debí verme terrible porque inmediatamente me preguntó si estaba bien. Le dije que había sido una noche difícil, que había escuchado muchos ruidos extraños. Él solo asintió y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que el guardia anterior a don Lucio había renunciado después de solo 2 semanas. Y el anterior a ese había durado apenas 1 semana. Nadie duraba mucho en ese trabajo. Don Lucio era el que más tiempo había aguantado, casi 3 años, pero incluso él había estado buscando trabajo en otro lado durante meses antes de que yo llegara. Le pregunté por qué no me habían dicho nada de esto antes de contratarme.
Miguel se encogió de hombros y dijo que nadie me hubiera creído si me lo contaban, que tenía que experimentarlo yo mismo para entender. Luego agregó algo más. Me dijo que si valoraba mi tranquilidad mental, debía renunciar ahora mientras todavía podía. Pero yo no podía renunciar. Necesitaba el dinero. Mi esposa estaba en el 7º mes de embarazo y los gastos médicos eran cada vez más altos. Además, una parte de mí, la parte terca y orgullosa, no quería admitir que estaba asustado. Pensé que podía manejar la situación, que eventualmente me acostumbraría a los ruidos y las sombras. Qué equivocado estaba. El fin de semana fue una tortura. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esas risas horribles de niños en mi cabeza. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero yo seguía insistiendo en que todo estaba bien, que solo era el cansancio de adaptarme al horario nocturno. Ella no me creyó, pero tampoco insistió. Conocía nuestra situación económica tan bien como yo. El lunes regresé al trabajo con una nueva estrategia. Había comprado audífonos y planeaba escuchar música durante toda la noche para bloquear cualquier sonido extraño. También llevé una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había dado años atrás. La coloqué en el escritorio de la caseta, junto a la bitácora. La noche comenzó como las anteriores. Hice mi ronda de medianoche con los audífonos puestos, la música a todo volumen. No escuché nada fuera de lo normal porque no podía escuchar nada en absoluto. Me sentí mejor, más seguro. Pensé que había encontrado la solución, pero a las 2 de la mañana, mientras revisaba los monitores con los audífonos todavía puestos, algo hizo que mirara hacia arriba. No sé qué fue exactamente. No escuché nada por la música, pero sentí algo. Una presencia. Esa sensación inconfundible de que alguien te está observando. Quité los audífonos lentamente y miré hacia la ventana de la caseta. Ahí, del otro lado del vidrio, había un rostro mirándome fijamente. Era el rostro de una mujer mayor, pálido como la cera, con ojos hundidos que brillaban con una luz que no debería existir. Su boca estaba abierta en una expresión de dolor o tal vez de súplica. Llevaba lo que parecía ser ropa antigua, un vestido oscuro con cuello alto. Su cabello gris colgaba en mechones desordenados alrededor de su cara. Grité y me tiré hacia atrás cayendo de la silla. Cuando me levanté del suelo temblando y con el corazón a punto de salirse de mi pecho, el rostro había desaparecido. Corrí hacia la puerta de la caseta y la abrí de golpe. Afuera no había nadie. Iluminé con la linterna en todas direcciones. Nada. Volví a entrar y cerré la puerta con seguro. Me quedé de pie, recargado contra la pared, tratando de controlar mi respiración. No podía seguir negando lo que estaba pasando. Esto no eran tuberías viejas, ni mi imaginación. Había algo profundamente mal con ese lugar. Tomé mi teléfono y busqué información sobre la escuela. No encontré mucho, solo datos básicos sobre cuándo se fundó y algunos artículos viejos sobre eventos escolares. Entonces se me ocurrió buscar información sobre el cementerio. Ahí fue donde encontré algo que hizo que todo empezara a tener un terrible sentido. El panteón municipal había sido expandido 3 veces en su historia. La última expansión había ocurrido en 1988, justo el año en que se construyó el ala este de la escuela. Según un artículo viejo de un periódico local que encontré digitalizado, durante la construcción de esa ala habían encontrado algo inesperado. Restos humanos. Muchos restos humanos. Al parecer, antes de que el cementerio se estableciera oficialmente, ese terreno había sido usado como lugar de entierro informal durante la época de la Revolución. Había tumbas sin marcar por todas partes. Cuando empezaron a construir el ala este de la escuela, desenterraron al menos 20 esqueletos. El artículo mencionaba que hubo una controversia sobre qué hacer con los restos, pero ahí terminaba la información. No encontré nada más sobre qué pasó finalmente con ellos. Seguí buscando, cada vez más desesperado por encontrar respuestas. Encontré otro artículo, este de 1992. Hablaba sobre un incendio en el ala este de la escuela. Había ocurrido durante la noche, cuando no había nadie en el edificio.
3 salones quedaron severamente dañados. El artículo mencionaba que el origen del incendio nunca se determinó con certeza, pero que se sospechaba de un cortocircuito en el sistema eléctrico viejo. Uno de los salones dañados era el 3B, el mismo salón de donde venían los ruidos más fuertes. Después del incendio, esa sección fue reparada, pero nunca se volvió a usar completamente. Algunos salones se convirtieron en bodegas, otros simplemente se cerraron. Y los ruidos extraños comenzaron poco después, según pude deducir de las fechas de los artículos que encontré. Ya eran las 3:30 de la mañana cuando terminé mi búsqueda. Había estado tan concentrado en mi teléfono que no me había dado cuenta de que algo había cambiado en la caseta. La temperatura había bajado drásticamente. Podía ver mi aliento nuevamente, y esta vez estaba adentro, donde se suponía que el clima debía ser templado. La imagen de la Virgen que había traído estaba tirada en el suelo. No se había caído. Estaba colocada boca abajo, como si alguien la hubiera volteado intencionalmente. Me agaché a recogerla, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Las voces, pero esta vez no venían del ala este. Venían de afuera, del patio. Eran muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, murmurando cosas que no podía entender. Me acerqué a la ventana con piernas temblorosas y miré hacia afuera. El patio estaba lleno de figuras. No puedo describirlas de otra manera. No eran personas. No eran sombras. Eran figuras. Formas humanas sin definición clara, como si estuvieran hechas de niebla o humo. Había decenas de ellas, tal vez más. Todas se movían lentamente, caminando en círculos, algunas solas, otras en grupos, y todas murmuraban. Entre las figuras, pude distinguir diferentes tamaños. Algunas eran altas, otras pequeñas, del tamaño de niños. Todas se movían con esa misma rigidez antinatural que había visto en la figura de los monitores días atrás. Me alejé de la ventana. Mi cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Tomé el teléfono para llamar a alguien, a cualquiera, pero no tenía señal. Intenté una y otra vez, pero la pantalla solo mostraba las palabras sin servicio en la esquina superior. Las voces se hicieron más fuertes. Ya no eran solo murmullos. Ahora podía distinguir algunas palabras sueltas. Ayuda, frío, duele, oscuro. Las palabras se mezclaban unas con otras, creando una letanía horrible de sufrimiento. Y entonces todas las voces se detuvieron al mismo tiempo. El silencio que siguió fue peor que los sonidos. Era un silencio denso, opresivo, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. No se escuchaba nada. Ni el viento, ni insectos, nada. Me obligué a mirar nuevamente por la ventana. Las figuras seguían ahí, pero ahora todas estaban quietas. Y todas estaban mirando hacia la caseta, hacia mí. Retrocedí tan rápido que tropecé con la silla y caí nuevamente. Desde el suelo, miraba fijamente la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera y esas cosas entraran. Pero no pasó nada. Los minutos se arrastraban como horas. Yo seguía en el suelo, paralizado por el miedo, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo estuve así. Eventualmente escuché un sonido que me hizo volver a la realidad. Era el canto de un gallo a lo lejos. Miré el reloj. 5:40 de la mañana. Pronto amanecería. Me levanté lentamente y miré por la ventana. El patio estaba vacío. Las figuras se habían ido. Todo parecía normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto. No era mi imaginación, no era cansancio, era real. Cuando Miguel llegó esa mañana, lo estaba esperando afuera de la caseta. No podía quedarme adentro ni un segundo más. Él tomó una mirada a mi cara y supo inmediatamente que algo grave había pasado. No le conté todo. Solo le dije que había visto cosas que no podía explicar y que necesitaba hablar con el director urgentemente. Miguel llamó a don Arturo, quien llegó una hora después. Nos sentamos en su oficina y yo le conté todo. Las voces, las figuras, el rostro en la ventana, todo. Esperaba que pensara que estaba loco, que me dijera que renunciara, pero no lo hizo. Don Arturo solo asintió mientras yo hablaba, como si ya conociera toda la historia. Cuando terminé, suspiró profundamente y me contó la verdad.
La verdad que deberían haberme dicho desde el principio. Me explicó que cuando construyeron el ala este, efectivamente encontraron muchos restos humanos. Pero no solo 20. Encontraron más de 50 esqueletos, muchos de ellos de niños. La mayoría estaban en mal estado, algunos apenas eran fragmentos. Hubo presión de parte del gobierno municipal para terminar la construcción rápido, así que decidieron simplemente construir encima de los restos que no pudieron remover fácilmente. El ala este estaba literalmente construida sobre una fosa común no marcada. Don Arturo me contó que los problemas comenzaron casi inmediatamente. Primero fueron ruidos extraños. Luego los maestros empezaron a reportar que sentían presencias en los salones del ala este. Los niños se negaban a entrar a ciertos salones. Decían que había gente triste ahí que los miraba. Hubo incidentes. Niños que se caían sin razón aparente, otros que tenían pesadillas después de clases. Una maestra renunció después de que algo la empujara por las escaleras. El incendio de 1992 no fue un accidente. Fue intencional. Un maestro que ya no aguantaba más decidió quemar el ala este, pensando que el fuego purificaría el lugar. No funcionó. Las cosas solo empeoraron después de eso. Eventualmente, decidieron dejar de usar esa sección de la escuela. Cerraron los salones y contrataron guardias de seguridad para vigilar por las noches, con la esperanza de que una presencia humana constante mantendría las cosas bajo control. Pero cada guardia que contrataban terminaba renunciando después de experimentar algo similar a lo que yo había vivido. Le pregunté a don Arturo por qué no cerraban la escuela completamente o por qué no hacían algo al respecto. Me explicó que lo habían intentado. Trajeron sacerdotes para bendecir el lugar. No funcionó. Trajeron curanderos tradicionales para hacer limpias. Tampoco funcionó. El problema era que no se trataba de espíritus malignos que quisieran hacer daño. Eran almas atrapadas, confundidas, que no entendían que ya no pertenecían a este mundo. Me preguntó si quería renunciar. Le dije que sí, que no había forma de que pudiera volver a trabajar ahí. Él entendió. Me pagó por las noches trabajadas y me dio una carta de recomendación para que pudiera encontrar otro empleo. Pero antes de irme, me advirtió algo. Me dijo que lo que había experimentado no se quedaría en la escuela, que había abierto una puerta que sería difícil de cerrar, que probablemente empezaría a notar cosas extrañas en mi vida diaria, sombras en mi visión periférica, susurros en habitaciones vacías, la sensación constante de ser observado. No le creí en ese momento. Pensé que solo estaba tratando de asustarme más de lo que ya estaba. Ojalá hubiera tenido razón. Las primeras semanas después de renunciar fueron relativamente normales. Conseguí un trabajo en un supermercado como encargado de almacén. El horario era diurno y el pago era decente, aunque no tanto como el trabajo de guardia. Mi esposa estaba aliviada de que hubiera dejado el trabajo nocturno, aunque nunca le conté los verdaderos motivos. Pero entonces comenzaron a pasar cosas. Primero fue en mi casa. Empecé a escuchar pasos en el pasillo por las noches cuando todos estaban dormidos. Al principio pensé que era mi esposa yendo al baño, pero cuando le preguntaba en la mañana, ella decía que no se había levantado. Los pasos continuaron, noche tras noche, siempre a la misma hora. 3 de la mañana. Luego empecé a ver sombras. No las figuras completas como en la escuela, sino solo sombras fugaces que se movían en las esquinas de mi visión. Cada vez que volteaba a mirar directamente, no había nada, pero las sentía. Sabía que estaban ahí. Mi esposa comenzó a tener pesadillas. Soñaba con niños llorando, con gente atrapada en lugares oscuros. Se despertaba gritando, sudando, diciendo que sentía que alguien la tocaba mientras dormía. Los doctores dijeron que eran hormonas del embarazo, estrés prenatal. Pero yo sabía la verdad. Había traído algo de ese lugar a mi hogar. Intenté todo lo que se me ocurrió. Puse crucifijos en cada habitación. Quemé salvia. Rocié agua bendita en las esquinas. Nada funcionaba. Las presencias seguían ahí, cada vez más fuertes, más presentes. El bebé nació en junio. Un hermoso niño al que llamamos Daniel. Pero incluso él parecía sentir algo. Lloraba sin parar durante las noches.
especialmente alrededor de las 3 de la mañana. Sus ojos seguían algo invisible que se movía por la habitación. Mi esposa estaba exhausta. Yo estaba al borde del colapso mental. Fue entonces cuando tomé la decisión de volver. Necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar una forma de terminar con esto. Si las presencias venían de la escuela, entonces tal vez ahí podría encontrar la manera de detenerlas. Contacté a don Arturo y le expliqué la situación. Él se mostró preocupado pero no sorprendido. Me dijo que había visto casos similares antes con otros guardias. Me dio acceso a la escuela una noche, con la condición de que fuera bajo mi propio riesgo. También me dio algunos documentos viejos que había guardado durante años. Mapas de la construcción original, registros de los restos encontrados, testimonios de trabajadores y maestros. Me dijo que tal vez ahí encontraría lo que buscaba. Esa noche, dejé a mi esposa y al bebé en casa de su madre. Les dije que tenía que resolver algo importante del trabajo. No les mencioné que volvería a la escuela. No quería preocuparlas más de lo que ya estaban. Llegué al colegio Benito Juárez a las 11 de la noche. El lugar se veía diferente sabiendo que estaría completamente solo. No había caseta de vigilancia que me protegiera esta vez. No había cámaras funcionando. Solo yo, mi linterna, y lo que sea que habitara ese lugar. Entré al edificio con las manos temblando. Llevaba los documentos que don Arturo me había dado en una mochila, junto con una linterna extra, mi teléfono y la imagen de la Virgen que ya no me había protegido antes. No sé por qué la traje de nuevo. Supongo que necesitaba aferrarme a algo, aunque fuera inútil. El silencio dentro de la escuela era absoluto. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos con un eco que parecía durar más de lo normal. Me dirigí directamente al ala este. Si iba a encontrar respuestas, tenían que estar ahí. Los candados de los salones abandonados estaban oxidados, pero aún funcionaban. Había traído las llaves maestras que don Arturo me prestó. Mi plan era entrar al salón 3B, el que había sufrido más daños en el incendio, el que siempre había sido el centro de los ruidos más fuertes. Cuando abrí la puerta, el olor a humedad y abandono me golpeó inmediatamente. El salón estaba vacío excepto por algunos muebles viejos apilados en las esquinas. Las paredes mostraban las cicatrices del incendio, manchas negras que subían hacia el techo como dedos quemados. El piso de madera crujía bajo mis pies con cada paso. Saqué los documentos y los esparcí en el suelo, alumbrándolos con la linterna. Había planos del edificio, fotografías viejas de la construcción, y lo más perturbador de todo, una lista detallada de los restos encontrados durante la excavación. Nombres completos de las personas identificadas, edades estimadas de las que no pudieron ser identificadas. La lista era desgarradora. Hombres, mujeres, niños, algunos tan pequeños como 3 o 4 años. Muchos habían sido enterrados sin ataúdes, simplemente envueltos en telas que se habían desintegrado con el tiempo. Los registros indicaban que la mayoría había sido víctima de una epidemia de fiebre durante la Revolución. Los habían enterrado rápidamente en fosas comunes para evitar más contagios, pero lo que me hizo sentir un frío profundo en el estómago fue encontrar un documento adicional. Era un reporte interno de la construcción que nunca se había hecho público. Decía que durante la edificación del ala este, los trabajadores se negaban a seguir trabajando. Reportaban que escuchaban llantos bajo la tierra, que sus herramientas desaparecían, que sentían manos invisibles jalándolos. El supervisor de la obra había ignorado todas las quejas. Tenían un plazo que cumplir y un presupuesto que respetar. Así que cuando encontraron los restos que no podían remover fácilmente sin retrasar la construcción, simplemente los cubrieron con concreto y siguieron adelante. Construyeron el piso del ala este directamente sobre los huesos de más de 30 personas que nunca fueron reubicadas apropiadamente. Estaba leyendo estos documentos cuando la temperatura del salón empezó a bajar. El cambio fue tan drástico que pude verlo. Mi aliento se convirtió en nubes de vapor y la humedad en las paredes comenzó a cristalizarse en escarcha. La linterna parpadeó una vez, 2 veces. No necesitaba mirar el reloj para saber qué hora era. 3 de la mañana. Los murmullos comenzaron.
Primero tan bajos que pensé que era el viento, pero fueron creciendo gradualmente. Venían de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Voces susurrando en un idioma que no podía comprender completamente, aunque algunas palabras en español se filtraban entre los murmullos. Frío, oscuro, olvidados, solos. Me puse de pie rápidamente, guardando los documentos en la mochila. Sabía que debía irme. Esto había sido un error terrible. Pero cuando me di la vuelta hacia la puerta, me quedé paralizado. El salón ya no estaba vacío. Había figuras por todas partes. Las mismas formas nebulosas que había visto en el patio aquella noche, pero ahora estaban dentro, conmigo, a centímetros de distancia. Podía ver más detalles ahora que estaba tan cerca de ellas. Rostros que aparecían y desaparecían en la niebla, expresiones de confusión, dolor, miedo. Manos que se extendían hacia mí, no con amenaza, sino con súplica. Una figura pequeña, del tamaño de un niño de quizás 6 años, se acercó más que las demás. Podía distinguir sus rasgos mejor que los otros. Un niño con ropa antigua, rasgada y sucia. Sus ojos me miraban con una tristeza que me partió el corazón, y entonces habló. No con sonido, sino directamente en mi mente. Nos olvidaron. Las palabras resonaron en mi cabeza con tal fuerza que me hice para atrás. Pero el niño siguió hablando, y pronto las otras voces se unieron, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo de diferentes maneras. Nadie reza por nosotros. Nadie recuerda nuestros nombres. Construyeron sobre nuestros huesos. Nos dejaron en la oscuridad. Queremos descansar, pero no podemos. Estamos atrapados. Ayúdanos. Lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera controlarlas. No eran monstruos. No eran demonios malignos. Eran víctimas. Personas que habían sido olvidadas, enterradas apresuradamente durante tiempos difíciles, y luego cubiertas con concreto como si nunca hubieran existido. Y ahora estaban atrapadas, incapaces de seguir adelante, incapaces de descansar. Le pregunté al niño con mi voz quebrándose qué podía hacer. La respuesta que recibí no fue la que esperaba. Ya es tarde para nosotros. Pero tú puedes salvarte, vete, no vuelvas nunca. Rompe el lazo antes de que sea demasiado fuerte. Le dije que ya había intentado alejarme, que los había seguido hasta mi casa, que estaban atormentando a mi familia. La respuesta del niño hizo que mi sangre se helara. No te seguimos nosotros. Te sigue algo más. Algo que despertaste. Algo que no queríamos despertar. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, todas las figuras se disolvieron simultáneamente. El salón quedó vacío otra vez, pero el frío permaneció. Y entonces escuché algo diferente. Algo que no había escuchado antes. Pasos. Pesados, lentos, deliberados. Venían del pasillo, acercándose al salón. Pero estos no eran los pasos arrastrados de las figuras nebulosas. Estos eran sólidos, reales. El suelo temblaba ligeramente con cada pisada. La puerta del salón que había dejado abierta comenzó a cerrarse lentamente. Corrí hacia ella, pero se cerró de golpe justo antes de que pudiera alcanzarla. Giré la manija desesperadamente, pero no se movía. Estaba atrapado. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta. Podía escuchar una respiración pesada, húmeda, como si algo con los pulmones llenos de líquido estuviera jadeando. Luego, lentamente, la manija comenzó a girar desde afuera. Retrocedí hasta quedar contra la pared del fondo. La linterna iluminaba la puerta con un haz de luz tembloroso. La manija terminó de girar, y la puerta se abrió de par en par. No había nada en el pasillo, pero podía sentirlo. Una presencia masiva, invisible, ocupando el espacio del marco de la puerta. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Un olor horrible llenó el salón, como carne descompuesta mezclada con tierra húmeda, y entonces lo vi. No completamente, no de forma sólida, pero lo suficiente. Era una masa oscura, más negra que la oscuridad circundante, con una forma vagamente humana pero distorsionada, alargada. Donde deberían estar los ojos, había solo vacío. Un vacío tan profundo que dolía mirarlo. Entendí entonces lo que el niño había querido decir. Las almas atrapadas eran inofensivas.
solo querían descansar. Pero mi presencia, mi miedo, mi energía vital, había alimentado algo más, algo que se había formado de toda la tristeza, el dolor y la ira acumulados en ese lugar durante décadas. Una entidad que se alimentaba del sufrimiento y ahora me había marcado como suyo. La cosa avanzó hacia mí. No caminaba, se deslizaba, como si flotara apenas sobre el suelo. Traté de gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, no por miedo esta vez, sino por algo más. Una fuerza externa que me mantenía inmóvil. La entidad se detuvo frente a mí. Podía sentir su presencia presionando contra mi pecho, aplastándome. El frío era tan intenso que dolía. Mis pulmones apenas podían moverse. La oscuridad de su rostro sin rasgos se inclinó hacia mí, como si me estuviera examinando. Y entonces, sentí algo peor que todo lo anterior. Sentí como empezaba a tirar de algo dentro de mí. No de mi cuerpo, sino de algo más profundo. Mi esencia, mi alma. Podía sentirla siendo arrancada poco a poco, como si me estuvieran despellejando desde adentro. El dolor era indescriptible. No era físico, pero era real. Grité sin emitir sonido. Luché sin poder moverme. Y mientras la cosa seguía tirando, empecé a ver cosas. Memorias que no eran mías. Visiones de otras personas que habían pasado por lo mismo. Guardias anteriores, maestros, visitantes nocturnos. Todos atrapados en este lugar, sus almas arrancadas y absorbidas por esta entidad hambrienta. Entendí que este era mi destino. Me convertiría en parte de ella, mi conciencia atrapada para siempre en este lugar maldito, alimentando su hambre eterna. Mi familia me buscaría. Encontrarían mi cuerpo en este salón. Probablemente pensarían que fue un ataque al corazón o algo natural. Nunca sabrían la verdad. Daniel crecería sin padre. Mi esposa quedaría viuda. Y yo estaría aquí, consciente pero impotente por toda la eternidad. Justo cuando sentí que lo último de mí estaba a punto de ser arrancado, algo extraño sucedió. La imagen de la Virgen en mi mochila comenzó a brillar. No con luz normal, sino con un resplandor cálido que contrastaba violentamente con la oscuridad del salón. La entidad retrocedió ligeramente como si la luz le causara dolor, pero el resplandor duró solo unos segundos antes de apagarse, y cuando se fue, la entidad regresó con más fuerza. Entendí entonces que había sido solo un último destello de esperanza antes del final inevitable. Nada podía detener esto, nada podía salvarme. La cosa reanudó su trabajo, tirando de mi esencia con renovada intensidad. Mi visión comenzó a oscurecerse. No era desmayo, era algo peor. Era mi conciencia siendo arrancada de mi cuerpo. Podía sentir la separación comenzando, ese punto de no retorno, donde ya no habría vuelta atrás. Y entonces, en mis últimos momentos de lucidez, entendí la verdad final. Don Arturo lo sabía. Sabía exactamente lo que pasaría si yo regresaba. Por eso me había dado acceso tan fácilmente. Por eso me había dado los documentos. No para ayudarme, para asegurarse de que vendría de noche, solo, indefenso. La escuela necesitaba alimentar a la entidad regularmente para mantenerla satisfecha, para evitar que saliera y causara estragos mayores, y los guardias nocturnos eran el sacrificio. Por eso pagaban tan bien, por eso nadie duraba mucho, por eso había tantos nombres en la lista de empleados anteriores que don Arturo guardaba. Yo era solo el más reciente en una larga línea de ofrendas. Mi cuerpo colapsó al suelo. Podía verme desde arriba ahora, desde una perspectiva imposible. Mi forma física quedó tendida en el suelo de madera vieja, los ojos abiertos pero vacíos. La entidad oscura se cernía sobre mí, absorbiendo los últimos vestigios de lo que alguna vez fui. Y así es como terminó todo. No hubo rescate de último momento. No hubo intervención divina. No hubo final feliz. Solo oscuridad, dolor y la horrible comprensión de que estaría atrapado aquí para siempre, consciente pero impotente, parte de algo horrible que seguiría reclamando víctimas año tras año. Mi nombre es Carlos Mendoza Reyes, de Puebla, México. Tuve 32 años,
Fui esposo y padre por un breve tiempo, y ahora soy parte de la escuela primaria Benito Juárez, atrapado en sus paredes, en su oscuridad, junto a todas las otras almas que este lugar ha consumido. Si estás escuchando esto, si de alguna forma estas palabras llegaron a ti, por favor escucha mi advertencia. Si alguna vez te ofrecen un trabajo como guardia nocturno en un lugar que parece demasiado bueno para ser verdad, si ese lugar está cerca de un cementerio, si el salario es inexplicablemente alto para una labor tan simple, recházalo. Huye. No cometas mi error, porque algunos lugares tienen hambre, y una vez que te marcan nunca te dejan ir. Ahora, cada noche a las 3 de la mañana, me uno a las otras figuras en el patio. Camino en círculos con ellas, atrapado en un bucle eterno. Algunas veces veo a los nuevos guardias a través de las ventanas de la caseta. Veo su miedo, veo su negación, y sé que eventualmente cuando el hambre sea demasiado grande, uno de ellos también regresará, y yo estaré aquí, esperando como todos los demás, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin pertenecer a ninguno, sin poder descansar nunca. Este es mi testimonio, esta es mi advertencia, y este es mi infierno eterno. No hay escapatoria, no hay redención, no hay final, solo oscuridad, para siempre. Hay lugares en este mundo que no deberían existir, casas que han visto tanto, que han absorbido tanta oscuridad, que ya no son solo madera y concreto, se convierten en algo más, algo que respira, que observa, que espera. Y lo más aterrador no es lo que puedes ver en esos lugares, sino lo que sientes, esa presencia invisible que te eriza la piel, que te hace voltear constantemente porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que no estás solo. Esta es mi historia, y aunque han pasado años, todavía me despierto en las noches sintiendo que algo me observa desde las sombras. Me llamo Roberto Méndez Castillo. Tengo 42 años y soy de un pueblo pequeño en Veracruz. Durante más de 15 años me he dedicado a trabajar como vigilante nocturno, cuidando propiedades de gente adinerada que tiene casas de descanso y solo las visita 2 o 3 veces al año. El trabajo es solitario pero honesto, y nunca me había pasado nada fuera de lo normal, hasta aquella vez en la casa de los señores Villarreal. Era marzo del 2019, cuando me contactaron para cuidar una propiedad enorme en las afueras de Xalapa. La casa estaba escondida al final de un camino de terracería, rodeada de árboles tan altos y tupidos que apenas dejaban pasar la luz del sol durante el día. Cuando llegué por primera vez en plena tarde, ya sentí algo raro en el estómago. Era una sensación difícil de explicar, como cuando sabes que alguien te está viendo pero no hay nadie alrededor. La casa era de 2 pisos, con paredes de piedra vieja y ventanas enormes con marcos de madera oscura. Tenía ese aspecto de construcción antigua, de esas que se hacían hace más de 100 años, aunque por dentro estaba amueblada con cosas modernas. El señor Villarreal me explicó por teléfono que la casa había pertenecido a su familia desde hacía generaciones, y que aunque la habían remodelado varias veces, habían mantenido la estructura original. Mi trabajo era simple: llegar cada noche a las 8, hacer rondas cada 2 horas por toda la propiedad, revisar que puertas y ventanas estuvieran cerradas, y quedarme en la pequeña habitación de servicio en la planta baja hasta las 6 de la mañana. Me pagaban bien, muy bien de hecho, y eso debió ser mi primera señal de alerta. Nadie paga el doble del salario normal por un trabajo sencillo sin una razón. La primera noche fue tranquila, o eso quise creer. Llegué cuando todavía había un poco de luz natural, lo que me ayudó a familiarizarme con el lugar. Revisé todas las habitaciones. Conté 3 recámaras arriba y 2 en la planta baja, además de una sala enorme con un techo altísimo, un comedor formal, una cocina antigua pero funcional, y una biblioteca llena de libros viejos que olían a humedad. La habitación donde debía quedarme era pequeña, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba al jardín trasero. Cuando oscureció completamente, encendí las luces de los pasillos y me senté en el escritorio con mi termo de café. Había traído mi radio portátil para escuchar música y hacer el tiempo más llevadero. Todo iba bien hasta las 11 de la noche,
Cuando escuché el primer ruido, era como si alguien arrastrara algo pesado en el piso de arriba. Un sonido rasposo y lento que venía de alguna de las habitaciones del segundo piso. Dejé el café sobre el escritorio y tomé mi lámpara. Subí las escaleras despacio, iluminando cada escalón. El sonido se había detenido. Revisé las 3 habitaciones, abrí los armarios, miré debajo de las camas. Nada. Todo estaba en perfecto orden. Regresé a mi cuarto sintiéndome un poco tonto. Seguramente había sido el viento moviendo algo, o tal vez las maderas viejas de la casa acomodándose con el cambio de temperatura. Eso es lo que me dije a mí mismo. Pero en el fondo algo no me dejaba tranquilo. A la 1 de la mañana hice mi segunda ronda. Todo seguía igual. Las puertas cerradas, las ventanas aseguradas. Afuera no se escuchaba nada más que el viento entre los árboles y el canto ocasional de algún grillo. Pero mientras bajaba las escaleras de regreso a mi habitación, sentí una corriente de aire helado que me golpeó la nuca. Me detuve en seco y volteé. El pasillo estaba vacío, pero todas las luces que había dejado encendidas en el segundo piso estaban apagadas. Se me pusieron los pelos de punta. Sabía perfectamente que las había dejado prendidas. Subí de nuevo, más rápido esta vez, y las encendí una por una. Revisé cada interruptor, pensando que tal vez había un problema eléctrico, pero todos funcionaban perfectamente. No tenía explicación lógica. El resto de la noche lo pasé en mi habitación con la puerta cerrada con llave, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero no pude dormir ni un minuto. Cada ruido, cada crujido de la madera me ponía los nervios de punta. Cuando llegaron las 6 de la mañana y salí de la casa, respiré profundo el aire fresco de la mañana. La luz del día lo hacía todo ver diferente, normal, seguro. Pensé seriamente en renunciar, pero el dinero era demasiado bueno y yo tenía familia que alimentar. Además, me repetí a mí mismo que solo habían sido nervios de la primera noche en un lugar nuevo y desconocido. Qué equivocado estaba. La segunda noche decidí llegar más temprano, todavía con luz para sentirme más cómodo. Entré a la casa y todo parecía exactamente igual a como lo había dejado. Puse mi mochila en la habitación y comencé mi primera ronda antes de que oscureciera. Fue entonces cuando noté algo que no había visto el día anterior. En la biblioteca, sobre uno de los estantes más altos había una fotografía enmarcada. Me subí a una silla para verla mejor. Era una foto antigua, en blanco y negro, de una familia. Un hombre con bigote y traje formal, una mujer con un vestido largo y oscuro, y entre ellos, una niña de unos 8 o 9 años. La niña tenía el cabello largo y lacio, y aunque la foto era vieja y estaba un poco borrosa, se podía ver que tenía una mirada extraña, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Lo que me perturbó fue que la niña no estaba sonriendo como sus padres. Tenía la boca cerrada en una línea recta y los ojos muy abiertos, fijos en la cámara. Había algo en esa mirada que me incomodó profundamente. Bajé de la silla y salí de la biblioteca con un mal presentimiento. Esa noche, a eso de las 10, estaba sentado en mi habitación cuando escuché algo que me heló la sangre. Eran pasos claros y definidos caminando en el piso de arriba. No era el sonido de algo arrastrándose como la noche anterior. Eran pasos de alguien descalzo sobre la madera, caminando lento de una habitación a otra. Me quedé paralizado en la silla, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los pasos continuaron durante al menos 5 minutos, yendo y viniendo por el pasillo del segundo piso. Luego se detuvieron frente a las escaleras. Tomé mi lámpara con manos temblorosas y salí de la habitación. Desde abajo podía ver el inicio de las escaleras, pero la luz del pasillo superior estaba apagada otra vez. Encendí la linterna y subí muy despacio, conteniendo la respiración. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el sonido me parecía ensordecedor en el silencio de la casa. Llegué arriba y encendí todas las luces. Revisé cada habitación de nuevo. Nada. Absolutamente nada fuera de lugar. Pero cuando entré a la habitación principal, la más grande, sentí de nuevo ese frío intenso. La temperatura había bajado tanto que podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. Y eso no era normal.
porque afuera la noche estaba templada. Entonces lo vi. En el espejo grande del armario, por una fracción de segundo, vi la silueta de alguien parado detrás de mí. Una figura pequeña, del tamaño de una niña. Giré tan rápido que casi me caigo, pero no había nadie. Mi reflejo estaba solo en el espejo, pero yo lo había visto. Tan claro como estoy contando esto ahora. Salí corriendo de esa habitación y bajé las escaleras de 2 en 2. Me encerré en mi cuarto y esta vez arrastré el escritorio contra la puerta. Me senté en la cama con la lámpara encendida, sudando frío a pesar del miedo. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Cada minuto se sentía como una hora. A las 3 de la madrugada, cuando pensaba que lo peor había pasado, escuché el sonido más aterrador de todos. Era una voz de niña cantando. Venía de algún lugar de la casa, pero no podía identificar exactamente de dónde. Era una canción de cuna antigua, de esas que cantan las abuelas, pero la voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. La canción continuó durante varios minutos. Yo estaba pegado a la puerta de mi habitación, con el oído contra la madera, tratando de escuchar de dónde venía. Entonces, la voz se fue acercando, cada vez más cerca, hasta que se detuvo justo del otro lado de mi puerta. La canción se cortó de golpe. Hubo un silencio absoluto que duró varios segundos y entonces escuché 3 golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. Pausados, deliberados. Mi corazón casi se detiene. No me moví, no respiré, no hice ningún ruido. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Y luego, una voz de niña, clara y cercana, susurró desde el otro lado. «Abre la puerta». No era una pregunta. Era una orden dicha con una calma que la hacía aún más aterradora. Me alejé de la puerta y me refugié en la esquina más alejada de la habitación, con la lámpara apuntando hacia la entrada. Los golpes continuaron, más insistentes ahora, más fuertes. Bum, bum, bum. La puerta comenzó a temblar con cada golpe, y el escritorio que había puesto como barricada empezó a moverse. Cerré los ojos y recé como no había rezado en años. Recé todas las oraciones que mi madre me había enseñado de niño, susurrándolas entre dientes mientras los golpes continuaban. No sé cuánto tiempo pasó así, pero eventualmente todo se detuvo. El silencio regresó a la casa. Abrí los ojos lentamente. La puerta seguía cerrada, el escritorio todavía en su lugar. Miré mi reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Me quedaban solo 90 minutos para que amaneciera y pudiera salir de ese lugar maldito. Decidí que en cuanto saliera el sol renunciaría. No me importaba el dinero, no me importaba nada. Nadie podía pagarme suficiente para regresar a esa casa. Pero algo pasó en esa hora y media restante que cambió todo. Mientras esperaba temblando en mi rincón, empecé a escuchar susurros. No venían de la puerta ni del pasillo. Venían de las paredes mismas de mi habitación. Eran múltiples voces, hombres, mujeres, niños, todos susurrando cosas que no podía entender. Se superponían unas con otras creando un murmullo constante y enloquecedor. Y entonces, entre todos esos susurros, escuché algo que me hizo comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba pasando. Una voz de hombre mayor dijo claramente: «No puedes irte. Nadie se va». En ese momento supe que no era solo la niña. Había algo más en esa casa, algo mucho más grande y oscuro. La casa misma estaba viva de alguna manera retorcida, alimentándose de algo que yo no podía comprender. Y todos los que habían estado ahí antes, todos los vigilantes nocturnos anteriores, todos los que habían intentado cuidar esa propiedad, seguían ahí de alguna forma. Cuando finalmente amaneció y los primeros rayos de sol entraron por la ventana, los susurros se detuvieron. Moví el escritorio, abrí la puerta con cuidado y salí de la casa corriendo sin voltear atrás. Llegué a mi camioneta y arranqué tan rápido que levanté una nube de polvo en el camino de terracería. Llamé al señor Villarreal esa misma mañana para renunciar. Esperaba que se molestara o que me pidiera explicaciones, pero su reacción fue extraña. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea y luego simplemente dijo: «Entiendo, duraste más que los otros», y colgó.
Esas palabras me persiguieron durante semanas. Duraste más que los otros. ¿Cuántos habían estado ahí antes que yo? ¿Cuántos habían escuchado los pasos, los susurros, los golpes en las puertas? ¿Y qué les había pasado a los que no habían salido a tiempo? Intenté investigar sobre la casa. Fui a los registros públicos de Xalapa y pregunté sobre la propiedad y su historia. Encontré algunos datos perturbadores. La casa había sido construida en 1883 por una familia adinerada de la zona. En 1912, la hija menor de la familia, una niña de 9 años llamada Eulalia, desapareció dentro de la casa. Nunca la encontraron. La buscaron durante meses. Revisaron cada rincón de la propiedad, pero la niña simplemente se esfumó como si la tierra se la hubiera tragado. Después de eso, la familia abandonó la casa. Pasó de mano en mano durante décadas y cada propietario reportaba cosas extrañas. Ruidos, apariciones, sensaciones de ser observados. Algunas personas duraban solo días antes de irse. La casa estuvo abandonada durante años en varias ocasiones, pero lo que más me impactó fue descubrir que en 1958, un vigilante nocturno llamado Esteban Rojas desapareció mientras cuidaba la propiedad. Su auto fue encontrado afuera de la casa. Sus pertenencias estaban en la habitación de servicio, pero él nunca apareció. La investigación no llevó a ningún lado y el caso quedó sin resolver. Desde mi experiencia en esa casa, no he podido volver a trabajar como vigilante nocturno. Cada vez que estoy solo en un lugar oscuro, siento que algo me observa. Escucho susurros que sé que no son reales, pero que se sienten tan reales como cualquier otra cosa. He ido con doctores, con psicólogos, incluso con un sacerdote, pero nadie ha podido ayudarme a quitarme esta sensación de que algo de esa casa se quedó pegado a mí. A veces, en las noches, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho 3 golpes suaves en la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. Y una voz de niña que susurra: abre la puerta. Nunca lo hago, nunca lo haré, pero sé que algún día, en alguna noche oscura, los golpes no se detendrán, y cuando eso pase, sé que no importará que la puerta esté cerrada con llave, porque lo que sea que está en esa casa, lo que sea que se llevó a Eulalia y a Esteban Rojas, y a quién sabe cuántos otros, ha estado esperando todo este tiempo, y ahora me ha encontrado. La última vez que pasé cerca de esa zona, hace como 2 meses, sentí una necesidad inexplicable de volver. Era como si algo me jalara hacia ese camino de terracería, hacia esa casa escondida entre los árboles. Me estacioné a la entrada del camino y miré hacia donde sabía que estaba la propiedad, aunque no podía verla desde ahí. Y juro que, a pesar de la distancia, a pesar del ruido del tráfico y del viento, escuché muy claramente la voz de esa niña cantando su canción de cuna. Arranqué el auto y me fui, pero sé que es solo cuestión de tiempo. La casa me está llamando y siento que cada día la voz se hace más fuerte, más insistente. Mis pesadillas son cada vez más vívidas. Sueño que estoy de vuelta en esa habitación, con el escritorio contra la puerta, escuchando los golpes que nunca se detienen. He pensado en mudarme lejos, tal vez a otro estado, pero tengo el presentimiento de que no importará, porque entiendo ahora lo que ese hombre susurró esa noche. No puedes irte, nadie se va. La casa no es solo un edificio, es algo vivo, algo que atrapa. Y una vez que has estado ahí, una vez que has escuchado esas voces y sentido esa presencia, ya eres parte de ella. Estás marcado, conectado de alguna manera que no puedo explicar. A veces me pregunto sobre los señores Villarreal, si ellos saben realmente lo que hay en esa casa, si la mantienen como una especie de trampa, alimentándola con vigilantes nocturnos que llegan sin saber lo que les espera, o si ellos también están atrapados de alguna forma, obligados por algo más grande que ellos a mantener la casa habitada. No tengo respuestas, solo tengo miedo, un miedo constante que vive en mi pecho y que no me deja en paz. Cada noche, cuando apago las luces para intentar dormir, sé que está ahí, esperando. La niña, los susurros, la oscuridad que vive en esa casa. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte pequeña pero creciente, quiere volver. Quiere entender, quiere saber qué pasó realmente con Eulalia,
¿Qué hay en esas paredes que atrapa a las personas? ¿Qué es lo que convierte una casa en algo vivo y hambriento? Pero sé que si regreso, si cedo a ese llamado que siento cada vez más fuerte, no volveré a salir. Me convertiré en otra voz más entre los susurros, otro espíritu atrapado en esas paredes antiguas, advirtiendo al siguiente vigilante que llegue sin saber lo que le espera. Esta es mi historia. La cuento ahora porque necesito que alguien sepa lo que pasó, lo que sigue pasando. Si algún día desaparezco, si algún día mi familia me busca y no me encuentra, quiero que sepan dónde mirar. Quiero que sepan que no me fui por voluntad propia. Y si alguna vez alguien les ofrece un trabajo cuidando una casa vieja en las afueras de Xalapa, una casa de piedra rodeada de árboles altos, por favor, no acepten. No importa cuánto les paguen. Ninguna cantidad de dinero vale lo que esa casa toma de ti, porque algunas casas no necesitan ser cuidadas. Algunas casas cuidan de sí mismas, alimentándose de quienes entran creyendo que solo es un trabajo más. Y esa casa todavía está ahí, esperando al siguiente, esperándome a mí.